Brasil, oficialmente República Federativa de Brasil, siendo su capital Brasilia, es un país soberano de América del Sur, que comprende la mitad oriental del subcontinente y algunos grupos de pequeñas islas en el Océano Atlántico. La moneda oficial de este maravilloso país es el real brasileño. ¿Cómo ingresar en Brasil? Para entrar en el territorio brasileño es necesario poseer pasaporte, pero la obligatoriedad de presentar visa para viajar depende de las relaciones entre Brasil y los diferentes países, tratados internacionales. Los ciudadanos de aquellos países que exigen visa a los brasileños necesitan visa para ingresar en Brasil. Los países que no necesitan visa para permanencias menores de 90 días son los siguientes: Andorra, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malasia, Mónaco, Marruecos, Namibia, Holanda, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, San Marino, Eslovenia, Sudáfrica, Corea del Sur, Malta, España, Surinam, Suecia, Suiza, Tailandia, Trinidad y Tobago, Reino Unido, Uruguay, Vaticano y Venezuela. Si tu nacionalidad no es alguna de las mencionadas, tienes que sacar visa para ingresar en Brasil. La visa para Brasil es aprobada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y puede solicitarse en las representaciones que Brasil tienen en el exterior, embajadas y consulados. El valor del visado varía según el país. Mi recomendación es que antes de preparar tu viaje al país del carnaval y la samba, te informes si necesitas visado y en caso positivo lo adquieras con anterioridad de comprar pasajes, hoteles, etc. De esta manera te ahorrarás un mal trago si por cualquier circunstancia te la deniegan. ¿Qué ver en Brasil? En Brasil tenemos una diversidad de lugares para visitar y disfrutar. Yo opté por la ciudad carioca de Río de Janeiro, pero hay una diversidad de lugares, tales como Río de Janeiro, denominada por los propios brasileños la ciudad maravillosa. No hay ninguna otra ciudad del mundo que esté en un paraje tan bonito como este. Además de sus playas famosas, Copacabana, Ipanema, Leblon, se puede visitar el Corcovado, con su famosísimo Cristo Redentor y el Monte del Pan de Azúcar. Iguazú, posiblemente las cataratas más bonitas del mundo, fronterizas con Argentina y Paraguay, no te las puedes perder si visitas Brasil. El Amazonas, el segundo río más largo del mundo y el más caudaloso, rodeado de la inexplorada selva amazónica. Vivir el Amazonas durante unos días es una aventura que no olvidaréis nunca. Lencoy, Maraneses, una enorme extensión de dunas de arena donde en temporada de lluvias se forman espectaculares lagunas de agua cristalina, un espectáculo único y uno de los lugares más recónditos del país. Jericoacoara, adorada por los amantes del kite y del windsurf. Jericoacoara es un encantador pueblo aislado de todo kilómetros de playas oceánicas y zonas de dunas en las que también se forman lagunas. Aunque no os vaya el deporte de vela, os encantará. Ilha Grande, la isla en que la selva se encuentra con el mar, llena de maravillosas playas y espectaculares fondos marinos en los que hacer snorkel o bucear. Paraty, un precioso pueblo colonial con una bahía de película que merece la pena navegar en barco y con una buena caipirinha. Morro de Sao Paulo, una isla de maravillosas playas de cocoteros y piscinas naturales, con un pueblo encantador sin coches y con calles de arena. Ilha Boipeba, como el Morro de Sao Paulo, pero para los que adoran la soledad. No encontraréis a nadie en todo el día. Una maravilla que, aunque empiece a explotarse turísticamente, es un pequeño paraíso. Chapada Diamantina, un paisaje único en el interior del estado de Bahía. Montañas de formas imposibles, cuevas subterráneas, ríos de color turquesa, piscinas naturales en medio de las rocas, cascadas, etc. Estos son uno de los lugares que se recomiendan para visitar.
pero hay un sinfín de lugares que no puedes perderte en Brasil. Si alguno de vosotros conocéis lugares de encanto brasileños, compartidlos en los comentarios para que podamos disfrutar de este magnífico país. ¿Cuándo visitar Brasil? Depende qué zona del país queréis visitar y el tipo de actividades que os guste hacer. Los peores meses son de abril a mayo, debido a que las lluvias son intensas en todo el país. Si visitáis Río de Janeiro, recomiendo desde mayo a octubre, debido a que el resto del año las lluvias son demasiadas intensas. El ejemplo lo tenéis conmigo, que mi viaje a Brasil estuvo todo el tiempo pasado por lluvia. Viajé entre los meses de noviembre y diciembre. A cambio, si vais a visitar el Amazonas, los mejores meses son de junio a noviembre, debido a que hace menos calor y por lo tanto menos mosquitos. Por tal motivo, mi recomendación es que investiguéis el lugar que tenéis pensado visitar y de esa forma no os llevaréis una mala sorpresa como me ocurrió personalmente. A continuación, os voy a enseñar 5 recomendaciones de seguridad y de esta manera disminuir el riesgo de ser víctima de cualquier hecho delictivo en Brasil. Primer consejo, cuidado con el taxi. Al coger un taxi no sabes con quién estás tratando. Si quiere robarte, te robará. Si quiere violarte, te violará. Si quiere secuestrarte, te secuestrará, etc. En este aspecto, no mires el ahorro económico. Simplemente adquiere un taxi oficial. Si llegas al aeropuerto, requiere un profesional de este sector que tiene su identificación dentro de la terminal. Si deseas coger un taxi en el hotel, solicítale a recepción que te requiera uno, y si requieres uno en la vía pública, llámalo mediante tu terminal móvil. Si llevas a cabo esta regla, difícilmente te sucederá un hecho delictivo, y si por casualidad te sucede, tienes los datos del taxista debido a que lo contrataste de un servicio oficial, y dichos servicios tienen todos sus datos de identificación. Además, con mucho disimulo, personalmente les echo una foto a la matrícula y se la envío a un familiar vía WhatsApp. También te recomiendo, antes de tomar el taxi, mira los precios oficiales y de esa forma no te verán la cara de menso y te cobrarán el doble por una carrera. Recomendación 2. Dinero. Te recomiendo llevar el dinero desde tu casa y guardarlo en la caja fuerte del hotel donde te hospedes. De esta manera evitarás tener que utilizar los cajeros automáticos donde te podrán clonar la tarjeta de crédito o débito o atracarte. Personalmente, cuando preveo un viaje, le solicito a mi entidad bancaria una cantidad de la moneda oficial del país que voy a visitar y de esa manera me evito comisiones. Pero si te ves en la obligación de tener que cambiar en Brasil, te recomiendo las casas de cambio del aeropuerto. Te cobrarán algo más de comisión, pero creerme que estás previniendo mucho que cambiar una gran cantidad de dinero en la vía pública. Respecto a los cajeros automáticos, te recomiendo los que se encuentran dentro de la entidad bancaria y, a ser posible, con seguridad. Recuerda el refrán, más vale prevenir que curar. Recomendación 3. No seas un pichón. ¿Cuántas veces has visto en la televisión la imagen del pichón con el símbolo del dólar? Infinidades de veces, ¿a que sí? Pues para el delincuente no le hace falta verlo en la televisión. Lo observa en la vía pública y créeme, tiene muy buen ojo. No vayas alardeando en un país que no conoces de que te sobra el dinero, ni lleves a simple vista buenos relojes, móviles, pulseras, cámaras, etc. De esta forma le estás diciendo al delincuente, adelante, atrácame que tengo dinero. No te estoy diciendo que no lleves estos objetos de gran valor, pero pónselo un poco difícil y no lo lleves a simple vista. Recomendación 4. La playa. Al visitar Brasil, nos viene a la cabeza, entre otras cosas, sus playas paradisíacas. Pues cuidado en la playa si se encuentra totalmente llena de personas, porque créeme, de una forma u de otra, como no andes bien alerta, te van a robar. Mi recomendación es que te lleves a la playa lo que vas a necesitar, ya sabes: bloqueador solar, sandía, agua, cervecita. ¿Para qué quieres llevarte la cartera llena de dinero y tus documentos de identificación? Si te roban, que sea la cervecita y, si es posible, que esté bien calentita cuando se la beban. Recomendación 5. Evita meterte en la boca del lobo. Cuando digo que evites meterte en la boca del lobo, es muy fácil comprender esta frase. No te salgas de los lugares seguros y mucho menos por la noche y en vías públicas de poco tránsito peatonal.
Si quieres visitar algún lugar que por casualidad no es de interés turístico y por lo tanto no hay disponibles tours, rutas, etc., no te apures, vas a poder visitarlo. Lo único que debes de hacer es dirigirte a información turística y que te ayuden a planear tu visita a ese lugar, y de esa forma lo harás de una forma segura. Y para terminar con estas recomendaciones en Brasil, os diré un refrán: el cementerio está lleno de valientes. ¿Qué deseo decir con esto? Que si por casualidad te atracan y te piden la cartera, móvil, pulsera, etc., personalmente se lo daría. No te juegues la vida por un puñado de billetes. Piensa que aunque seas más fuerte que el atracador, la situación de estrés no te dejará controlarla. A cambio, si eres una persona que por su profesión controla estas situaciones, pues adelante, dale un merecido a ese hijo de su madre. Para terminar el vídeo, me gustaría deciros que me encanta este país, me divertí mucho y me traje recuerdos que jamás olvidaré. Hasta el miércoles que viene, mis queridos viajeros.